Saludos, amigos de Ecuador Inmediato. Presidente Noboa podrá imponer temor, pero no respeto. Escuché con mucha atención el discurso de posesión en este segundo periodo del presidente de la República, Daniel Noboa Asín, este 24 de mayo del año 2025. Y he sacado algunas conclusiones luego de apreciar su intervención, algo más de 20 minutos, que deben ser puestas en consideración del público. Mas, advierto, solo son mis observaciones. No pretendo imponer a nadie ningún concepto, ni mucho menos. Cada quien sacará sus conclusiones sobre si le vio o no le vio al presidente Daniel Noboa. Pero yo creo esto, que el presidente logró con su discurso ratificar esa sensación de miedo, de temor que se le tiene. Sí, porque él, según sus propias palabras, es el peor enemigo contra sus rivales, opositores o quien piense distinto a él. Pero ese miedo, ese temor, no se convierte en respeto. ¿Por qué lo digo? Enfrentemos. Para empezar, su discurso buscó desde un principio un ganar de legitimidad, que no la tiene, por las dudas de cómo llegó al poder, con el fantasma del fraude, pero algo más, con todo lo que él ha hecho en el año y varios meses en el poder. Hay víctimas de por medio, hay honras de por medio, hay afectaciones a comunidades de por medio y también una nación que se enfrenta a una crisis permanente que bajo su gobierno al parecer se ha agudizado, sea en salud, en educación, en vivienda, en empleo, en seguridad. El mandatario dio la impresión de querer negar lo pasado. Y no hay nada peor, especialmente en el discurso de los millennials, el querer imponer esa imagen de que desde ellos empieza la historia. Todo va desde cero, no importa lo que haya ocurrido antes, que no sea a su favor o para destruir a su rival. Hasta tanto, negar el pasado no le da respetabilidad a nadie. En una segunda apreciación, digo yo, el presidente de la República dio a entender que a partir de ahora comienza un nuevo tiempo para hacer la obra pública. Es loable que lo plantee. Trató de enumerar algunas obras y me parece positivo, pero no logró enfocar en el público, al menos, el por qué no lo ha hecho hasta ahora. Ha tenido oportunidad y a lo largo del 2024, año en el que ejerció en su totalidad, en salud, solo ejecutó el 15% del presupuesto, en educación el 13% y en seguridad tan solo el 7%, pese al aumento del IVA. Por eso el fracaso en estos tres sectores. No hizo nada y lo poco que se hizo, evidentemente, no nos garantiza un buen futuro. Hay una tercera observación necesaria sin duda. Es el tema de la seguridad. Es cierto que el presidente tiene que enfrentarse con un fenómeno desconocido para el Ecuador, que es el de la criminalidad. Más de 28,000 muertos en este último tiempo dan para pensar que en el Ecuador hay una guerra interna muy grave y que el gobierno trata de asumir su rol conductor frente a esa guerra. El presidente ha dicho que contó siempre con militares y policías para lograr algunos de los éxitos con mafias, narcotraficantes y crimen organizado. En parte puede tener razón. Sin embargo, frente a la realidad su discurso se cae. Tan solo regresen a ver el impacto que tiene el exaltar a los militares y a los policías con la ejecución violenta en contra de los 4 niños de Guayaquil. Fueron presuntamente ejecutados por 17 militares muy cobardes que los torturaron y los desaparecieron. Y eso es grave,
porque en su gobierno se puso en efecto un proceso de segunda victimización de esos niños para tratar de salvar a las Fuerzas Armadas. Todo lo que hicieron quedó en el desastre y en el olvido con la muerte de los 4 niños de las Malvinas, el asesinato de Carlos Javier Vega y Paneque, el chico del perrito, o las víctimas por ejecuciones extrajudiciales de esos militares y policías. Será recordado por aquello, presidente Noboa. En su discurso, el mandatario dio a entender que cuenta con la aprobación de la comunidad internacional, cuando a todas luces el repudio que esa comunidad internacional le ha mostrado por segunda ocasión debe ponerle a reflexionar seriamente al mandatario. ¿Por qué la comunidad internacional no le asiste, no le acepta y no quiere compartir con el presidente Noboa? La cumbre de Cuenca en noviembre pasado y ahora en su posesión solo contó mínimamente con algún presidente. Y más desgraciado es el evento si viene alguien como la Boluarte, una persona tan descalificada, presente en una posesión democrática, si es que democrática se puede llamar. No le ayudó al presidente Noboa la presencia de Boluarte. Vino a ensuciar igualmente un evento en el cual ella estaba de más. Y en cuanto a la presencia de Gustavo Petro, se vuelve intrigante que el presidente de la República no tome en cuenta que a través de las palabras del presidente colombiano, el mundo le está reclamando, presidente Noboa, la libertad de Jorge Glass. Le repito, el mundo le está reclamando la libertad de Jorge Glass. ¿Por qué? Por su asalto a la embajada mexicana en Quito. Y tome en cuenta, presidente Noboa, se lo puedo decir con un buen tono de apreciación, que la diplomacia mexicana está trabajando a nivel mundial para buscar su sanción. Y esta es una de esas muestras de cómo se le sanciona a usted aislándole, repudiándole, rechazándole. La comunidad internacional no puede olvidar el asalto a la embajada y la violación al derecho internacional. Tome en cuenta el detalle, presidente. Usted no cuenta con el apoyo de la comunidad mundial hasta que no remedie el tema del asalto a la embajada y proceda a liberar a Jorge Glass, le entregue el salvoconducto y devuelva a México a su asilado. En su discurso, en un quinto nivel de observación, escucho del presidente Daniel Noboa su referencia permanente a quienes han sido sus rivales políticos, a los que los envuelve en el mismo manto de mafias, de narcos y criminales. Da la impresión de que el presidente, considerado el peor enemigo, en sus propias palabras, cree que sus rivales, que la oposición política, no tiene por qué existir en su contra. Y para ello ha destinado, y lo hizo durante todo su discurso, un alto grado de odio político con el fin de acanallar, de humillar a quienes fueron y son sus opositores. Odio político que se trasluce en las actuaciones, primero de él, como mandatario, pero luego de sus aliados que, por ejemplo, en la Asamblea, han resuelto como único gran objetivo no de legislar, no de fiscalizar, no de hacer leyes, no, destruir al correísmo para el cual tienen que humillarle en una actitud vil, de truanes, de falsarios de la política. Presidente Noboa, ¿usted cree que puede gobernar de esa manera? Sí. Entre sus rivales hay miedo. No le puedo negar. Hay temor por lo que pueda hacer. Si usted contaba con una embajadora en la Argentina que fungía de fiscal, pues, y desde hace un año atrás, y sus acciones han estado guiadas por ese perseguir constantemente a la oposición con odio político. ¿El miedo
El miedo es evidente en muchos de los sectores rivales y por eso más bien ha conseguido juntar a su alrededor a una prensa rastrera que le aplaude y le alaba precisamente por ese miedo o por el pautaje. Mientras tanto, las pocas voces que puedan alzarse desde la oposición serán acalladas y acanalladas. Déjeme que le dé una sexta apreciación que realmente preocupó. Si quieren, explicó de alguna manera el por qué actúa de esta forma el presidente Daniel Noboa contra sus rivales y especialmente contra la Revolución Ciudadana. El presidente traslució venganza, porque lo dijo expresamente que los hijos de los perseguidos de ayer hoy lideran este país. ¿Y a quién se refería? Para empezar, a él mismo. Y la persecución en contra de su padre, el abogado Álvaro Noboa, en los tiempos de la Revolución Ciudadana, porque le obligaron a pagar impuestos, porque le retuvieron una hacienda como la Clementina, porque exigieron de él un comportamiento cumplidor de los tributos en el país. Digo, el presidente Noboa da la impresión de que llegó para vengarse de ellos. Y le suma a la actitud de la segunda mandataria, a la señora María José Pinto, hija de Mauricio Pinto, un empresario, un político de derecha, que para no pagar ni tributos ni trabajadores, tuvo que irse del país llevándose sus capitales a Perú en los días de la Revolución Ciudadana. ¿Está vengándose de eso, presidente? Pues, lamentablemente, déjeme que le diga que no es nada aconsejable usar el poder para vengarse o para perseguir a quienes le persiguieron. Porque en las mismas circunstancias en las que los hijos de los reprimidos ayer, que fueron usted o María José Pinto, ahora pueden mirarse en el espejo que con el tiempo bien puede la vida ponerles al frente de los hijos de Jorge Glass. Yo los conozco. Todo lo que le han hecho a su padre no le da la impresión, presidente Noboa, de que puede revertirse algún día en su contra. La vida es dura y la vida es cruel. Si usted hoy reclama venganza por los hijos de los reprimidos en los días de la Revolución Ciudadana, mañana los hijos de Jorge Glass le van a regresar a ver por esto, le aseguro. Voy más lejos. Una séptima apreciación es en el punto final, en el cual, dando a entender un nivel de respetabilidad, estoicismo, valoración, consideración a las palabras de la historia, tomó usted algún texto de el emperador Marco Aurelio. Y sí, yo personalmente creo que hace bien usted en incluir en sus discursos un tema como esos, pero en el tono y la forma que lo hizo, presidente Noboa, no le ayudan. Al final usted daba la impresión de ser más que presidente de la República, más que un líder, un gobernante, un estadista, un coach motivador que llamaba a la gente a que le respalde en todo su accionar, en toda su gestión para enfrentarse a sus rivales, a sus enemigos, a las mafias, al narco, a la criminalidad organizada, a todos ellos. Usted los puso en el mismo saco y amenazó con destruirlos. Frente a lo ilegal, a lo ilegítimo, a lo mafioso, como usted refiere, sí, creo que todos respaldaríamos porque necesitamos seguridad. Pero en el momento en que usted genera un proceso de asimilación a todos en el mismo estilo, puso a todos en el mismo saco, usted, insisto, se aprovecha del miedo y jamás, óigame bien, jamás logrará respeto. No es nada aconsejable que un mandatario clame por la necesaria comprensión de sus actos
emitiendo leyes que violentan los derechos humanos. Si usted no va a respetar los derechos humanos, presidente Noboa, insisto que tendrá miedo pero no respeto. El respeto se gana, el miedo se impone. ¿Y cómo se gana el respeto? Respetando, volviéndose respetable y muy respetuoso. Solo así, y esa es la única fórmula, usted podrá ser considerado alguien a quien la historia le respetó, pero no le temió. Ahora está pasando lo contrario. Usted impone miedo, pero no logra el respeto. Esto es Ecuador Inmediato. Yo le pido, acompáñenme en Ecuador Inmediato Premium. Por favor, afíliese a Ecuador Inmediato Premium. Respáldenos. Lo necesitamos y usted siempre debe estar con nosotros ayudándonos para seguir contando la historia. Deme su clic en gracias. Deme su like. Aporte a nuestro crowdfunding y ayúdenos. Contribuya para que este espacio pueda seguir adelante. Ahora más que nunca te necesitamos, amigo de Ecuador Inmediato. Insisto, estamos en una lucha por la verdad y la vida. Y ahora, ¿quieres saber cómo afiliarte a Ecuador Inmediato Premium? Sigue estos pasos. En nuestro canal oficial de Ecuador Inmediato en YouTube, busca el botón que dice Unirse, justo al lado del botón de suscripción. Selecciona tu plan de membresía. Sigue los pasos para completar tu pago de forma segura desde tu cuenta de Google, tarjeta de crédito o débito. Y listo, ya eres parte de Ecuador Inmediato Premium. Al convertirte en miembro por solo $3,99 mensuales, tendrás acceso diario a nuestros editoriales exclusivos, análisis profundos, directos y contenido reservado solo para miembros de Ecuador Inmediato Premium. También puedes apoyarnos con el botón de gracias en nuestros editoriales y aportar en nuestro crowdfunding, en las cuentas del Banco del Pacífico, del Banco del Pichincha, a nombre de Ecuador Inmediato. Únete hoy y ayúdanos a seguir contando la historia. Y con ello, ya eres parte de nuestro mundo. Siempre bienvenido a Ecuador Inmediato Premium a disfrutar su contenido en exclusiva, para seguir contando la historia.